Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz María Ortiz y estoy aquí para platicar un poco con ustedes sobre la comprensión lectora y algunas de sus técnicas. ¿Quién de ustedes cuando leen un texto simplemente pues nada más lo leen? ¿O quiénes de ustedes aplican diferentes técnicas para comprender mejor este texto? Dentro de las técnicas que se pueden aplicar para comprender mejor un texto está la técnica del subrayar. Esta consiste en subrayar las palabras más importantes del texto, en destacar a través de ese subrayado lo que nos es esencial y también pues para destacar el tema del texto, las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Para qué nos sirve subrayar un texto? Nos sirve porque nos ayuda a fijar la atención. Es una manera más intencional de hacer la lectura, una manera más analítica y más selectiva. También nos ayuda al estudio activo. ¿Por qué? Porque al saber que nosotros tenemos que estar subrayando el texto mientras lo leemos, nos ayuda a tener un interés constante y activo por captar las ideas principales de cada párrafo en el texto. También nos ayuda a desarrollar nuestro sentido crítico, porque estamos desarrollando la capacidad de discriminar lo importante de lo accesorio o explicativo en el texto. También el hecho de subrayar un texto mientras los estamos leyendo nos facilita a un repaso rápido. Es decir, que cuando nosotros ya terminamos la lectura del texto y su subrayado, a través del subrayado y al haber destacado las ideas principales, nos ayuda a que con esta información elaboremos organizadores gráficos tales como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales, etc. También nos ayuda a elaborar resúmenes u otras formas de síntesis. También aplicar la técnica del subrayado en un texto nos ayuda a pues, comprender el contenido de una manera más fácil y también a retenerlo, porque el hecho de subrayarlo nos ayuda a asimilarlo más fácilmente y, por qué no, a veces inclusive a memorizarlo. Y por último también nos ayuda a, cuando nosotros subrayamos un texto, cuando subrayamos las palabras que no conocemos, porque eso nos ayuda a identificar nuevo vocabulario que después podemos buscar en un diccionario, y de esta manera podemos adquirir más vocabulario y también inclusive vocabulario técnico. En el primer acercamiento al texto, lo primero que podemos hacer es identificar el tema. El tema puede estar implícito o explícito. Cuando está explícito, nos podemos guiar, por ejemplo, con los títulos o los subtítulos del texto. En este caso, podemos ver que este texto pues tiene bastantes subtítulos y tenemos el título. A veces también nos puede ayudar a identificar el tema del texto a través de las gráficas o imágenes. En este caso, pues este texto no tiene, pero con el título y los subtítulos podemos identificar el tema, que en este caso es el aprendizaje efectivo, y tenemos algunos tips de cómo lograr un aprendizaje efectivo a través de los subtítulos. Después, lo que podemos hacer es contar la cantidad de párrafos. En este caso, yo enumeré los párrafos y en total son 27 párrafos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada párrafo es una idea principal. En este caso, como este texto tiene 27 párrafos, pues son 27 ideas principales, las cuales posteriormente, de acuerdo a mi interés o a la necesidad que yo tenga, sabré si son importantes para mí los 27 párrafos, las 27 ideas principales, o yo puedo ir discriminando. Posteriormente, podemos encerrar en un círculo las palabras que no conozcamos. Como había mencionado al principio, eso nos ayuda a aumentar nuestro vocabulario y a veces nuestro vocabulario técnico. Por ejemplo, aquí yo encerré en un círculo la palabra cognitivo, la palabra holísticamente, por aquí eficaz, extraintegración y premisa. Y ustedes van a encerrar en un círculo pues las que ustedes consideren que son importantes y que no conozcan. También otra técnica es de encerrar en un rectángulo si hay cantidades
nombres de personas, fechas, lugares, etc. En este caso, en este texto, pues solamente encontré esta cantidad, ¿verdad? Y pues con esto terminamos lo que es el primer acercamiento al texto. A continuación vamos a ver cómo identificar las ideas principales y secundarias en un párrafo, y también vamos a ver los tipos de párrafo que existen. Ahora, después de haber hecho el primer acercamiento al texto en donde identificamos el tema principal y numeramos los párrafos, vamos a proceder a el subrayado. Bueno, les recuerdo que primero debemos leer el texto completamente una vez, y en la segunda lectura es cuando ya procedemos a hacer el subrayado. ¿En qué consiste el subrayado? El subrayado es detectar las ideas principales de las secundarias, y vamos a subrayar o resaltar las ideas principales. Tenemos diferentes tipos de párrafos, los vamos a analizar en ese momento. En el párrafo número 1, si ustedes se fijan, la idea principal está desagregado a lo largo del párrafo. Por ejemplo, aquí tenemos el aprendizaje. En el aprendizaje se hace hincapié en el elemento cognitivo y se deja de lado el actitudinal. Entonces, la idea principal está a lo largo de todo el párrafo. A este tipo de párrafos se llaman párrafo paralelo, donde tenemos a lo largo del párrafo idea principal, idea secundaria, idea principal, idea secundaria, así sucesivamente. Entonces ya tenemos el primer tipo de párrafo paralelo. Posteriormente tenemos el párrafo analizante. ¿Cuál es el párrafo analizante? Lo podemos ver en este ejemplo. Aquí vemos que la idea principal está al inicio del párrafo. Cuando la idea principal está al inicio del párrafo, se llama párrafo analizante. Aquí tenemos la idea principal y lo que resta del párrafo son las ideas secundarias. Luego tenemos otro tipo de párrafo que se llama párrafo sintetizante. El párrafo sintetizante es lo opuesto del analizante, es decir, que la idea principal no está al inicio del párrafo como aquí, sino que está al final del párrafo. Este tipo de párrafo donde la idea principal está al final se llama párrafo sintetizante. Este es el párrafo, las ideas secundarias y la idea principal está al final. Los conocimientos previos nos sirven de base para construir nuestro aprendizaje, y al hacer uso de nuestros conocimientos previos nos da seguridad y entusiasmo. Aquí en el párrafo número 5 podemos ver que también es un párrafo analizante. La idea principal está al inicio del párrafo. Hay que reconocer que hay cosas que no se saben y es posible aprenderlas. Es tener una mente abierta, ¿sí? Entonces también es párrafo analizante, donde el resto son ideas secundarias o explicativas de la idea principal. Otro tipo de párrafo que tenemos es el párrafo encuadrado. ¿En qué consiste el párrafo encuadrado? En que la idea principal está al inicio y al final del párrafo. Tenemos aquí, por ejemplo, enfocarse significa visualizarse, ligándonos en nuestra lectura a nuestro objetivo de aprendizaje. Entonces aquí tenemos idea principal e idea principal, la continuación de esta idea principal. Entonces este tipo de párrafo se llama encuadrado. Y por último tenemos el párrafo alternante. ¿En qué consiste? En que la idea principal está en medio de mi párrafo. Como lo podemos ver aquí, no está ni al inicio ni al final del párrafo, sino que está en medio. Si se fijan, aquí inicia el párrafo, aquí todo esto son ideas secundarias y aquí inicia la idea principal. La información, la nueva, entra a nuestro cerebro a través de los sentidos y la forma de tomar y procesar esa información está determinada por nuestra predominancia sensorial, y esto sigue siendo explicativo de esta predominancia sensorial. Entonces, este es un párrafo alternante donde la idea principal está en medio del párrafo y lo que está al inicio y al final son ideas secundarias. Y con esto pues ya tenemos cómo resaltar ideas principales en un texto, en los párrafos. ¿Qué tipos de párrafos hay? Que están el párrafo paralelo, el analizante, el sintetizante, el encuadrado y el alternante.
Pues bien, con esto terminamos nuestro primer video en donde hablamos sobre la comprensión lectora y en este caso la técnica del subrayado. Hablamos un poco sobre algunos tips de qué podemos hacer cuando tenemos el primer acercamiento a un texto, en donde podemos identificar el tema principal, la numeración de párrafos y también la identificación de vocabulario nuevo y datos como nombres de personas, fechas, nombres de lugares, etc. También hablamos un poco de cómo destacar las ideas principales de las secundarias de un texto y también los tipos de párrafos que existen. ¿Para qué nos sirve todo esto? Como yo les mencioné al principio, eso nos sirve para tener una lectura activa del texto. Recuerden que siempre primero es hacer, una vez que ya seleccionamos el texto de nuestro interés, primero es leerlo sin subrayar nada. Y después de que hacemos una primera lectura, ya procedemos a la segunda lectura, ya más analítica, más crítica, y es donde ya empezamos a subrayar. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para tener una atención más enfocada en nuestro texto. El hecho de nosotros poder identificar los tipos de párrafos nos sirve para comprender mejor el texto, al esforzarnos a determinar qué tipo de párrafo es cada uno de ellos. Y una vez que nosotros ya tenemos subrayado nuestro texto, podemos elaborar pues ya lo que querramos con él. Como yo les había dicho, organizadores gráficos, resúmenes u otras formas de síntesis. Para el próximo video vamos a hablar un poco sobre las técnicas de sumillado, es otra técnica de comprensión lectora. Técnicas de sumillado, también vamos a hablar en qué consiste esta técnica, cuáles son las clases y formas de sumillado. Por mi parte es todo por este video, espero que les haya sido de utilidad y pues nos vemos para la próxima. Adiós.